Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando por su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Les saluda y les da un abrazo virtual. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa. Y queremos saludar a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la cadena de Holy Fire Radio, que origina el 98.5 en Jacksonville, Florida. Y también saludos a todos los que nos van a estar viendo por YouTube y todas las otras plataformas por las cuales se transmite este programa. Estamos muy contentos, pues hemos llegado al final de capítulo final de esta serie de presentaciones, principios de liderazgo, el liderazgo cristiano. Y hemos tenido un recorrido muy interesante donde estuvimos dando una introducción sobre lo que era el liderazgo cristiano. Además de eso, estuvimos estudiando bajo la premisa de si un líder nace o se hace. También hablamos de los diferentes estilos de liderazgo y estuvimos compartiendo con ustedes algunos ejemplos de conflictos bajo la premisa manejo de conflictos que se dan en la iglesia del Señor. Bajo esta dinámica estuvimos hablando unas 3 o 4 ocasiones cómo trabajar con la solución de conflictos, y hoy ya, como les he mencionado, hemos llegado al final de la jornada. Este es el capítulo final y hoy vamos a estar hablando bajo el tema resolviendo conflictos con sabiduría bíblica. Comencemos. Como estuvimos estudiando en las sesiones anteriores, mencionamos que los conflictos siempre sucederán, que lo importante es cómo resolverlos correctamente. Cuando hablamos de conflicto, pues estuvimos estudiando que debido a la diferente cosmovisión que tiene cada persona, la manera en que ve el mundo, la manera en que fue criado, la manera en que fue educado, su carácter y temperamento, siempre van a haber diferentes puntos de vista. Y eso entonces es lo que nos lleva a nosotros a tener conflictos. Siempre van a suceder porque somos humanos, van a haber conflictos en la iglesia, van a haber conflictos en la familia, pero lo importante es cómo resolverlos correctamente. Hoy vamos a estar estudiando acerca de unos 4 principios bíblicos para la solución de conflictos. 4 principios bíblicos para la solución de conflictos. Y estos 4 principios bíblicos son los siguientes. Vamos a estar hablando acerca del amor y debemos demostrar compasión en todas las situaciones que nos enfrentemos, en todos los conflictos que nos presentemos. Debemos demostrar el amor. El amor es la base de un creyente, por lo tanto, debemos de demostrarlo. También vamos a estar hablando del perdón. El perdón tiene que ver con dejar ir los rencores para sanar las relaciones. Además de eso, también vamos a estar hablando de la unidad. Reconocer que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y debemos de estar unidos. Y por último, la comunicación efectiva. Participar en un diálogo honesto para aclaraciones. De manera que todos estos 4 principios bíblicos nos van a ayudar a nosotros para la solución de conflictos de una manera efectiva. Fíjense bien la palabra que estoy utilizando, de una manera efectiva. Y dentro de esos 4 principios bíblicos de los cuales estamos hablando, el primero de ellos, como hemos mencionado, es el amor. Y vamos a ver aquí 3 diferentes pasajes que nos habla a nosotros sobre el amor. El primero de ellos se encuentra en Juan
capítulo 13, versículo 34, donde se nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse a los unos a los otros. Juan también añade en el capítulo 15, versículo 13: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en Romanos 12, 10: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En este primer pasaje de Juan capítulo 13, vamos a ver que en él nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mandamiento de que debemos de amarnos los unos a los otros. La Biblia dice: amad a Dios sobre todas las cosas y amad al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados no solamente a amar a nuestro prójimo, sino que también amar a nuestro hermano. Y él nos da el ejemplo: yo los he amado, ustedes también deben amarse los unos a los otros. Y luego añade también el autor de este evangelio, Juan, que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, refiriéndose a Jesucristo, que dio la vida por nosotros, a tal punto que él dice, como parte del contexto de este pasaje, que él sencillamente ya no nos va a llamar siervos, sino que nos va a llamar amigos, porque ahora hay una intimidad entre nosotros, que somos sus hijos, por razón del sacrificio de él en la cruz del Calvario, y por lo tanto nosotros podemos tener una relación de amistad con él. Él nos da el ejemplo de lo que es la verdadera amistad, y en la verdadera amistad el amor es la base, y por eso el amor nos va a ayudar a nosotros para que podamos solucionar los conflictos, porque cuando amamos estamos dispuestos a trabajar con esos conflictos. Y por último, Pablo, hablándole a la iglesia en Roma y dándole unas instrucciones prácticas, le dice que se amen los unos a los otros con amor de hermanos, amor fraternal, amor fileo. Por lo tanto, tenemos que no solamente amarnos, respetarnos y honrarnos mutuamente. Y cuando usted, en base al amor y en base al respeto, usted resuelve los conflictos, usted está honrando a esa otra persona y se están honrando mutuamente y mostrando ese respeto que debe de haber en nosotros. Así que el amor es clave, el amor es base para nosotros poder resolver los conflictos, y por eso hemos comenzado con ese primer principio, porque de el amor es que dependen los demás principio. El segundo principio que vamos a estar estudiando es el perdón. Fíjense ustedes que la Biblia nos dice en Efesios 4:26: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Filemón, versos 10 y 11, dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Colosenses añade en el capítulo 3, versículo 13: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En cada uno de estos tres pasajes, la base fundamental de ellos es el perdón. Fíjense que en Efesios nos dice a tal punto que si hay enojo, que no pasemos más allá de dejar que las emociones descontroladas dominen ese enojo, y que ese enojo no debe de durar, no debe ser duradero. Si hay enojo, hace falta que haya perdón y podamos trabajar con esa situación. En el caso del pasaje de la epístola a Filemón, Pablo sencillamente le escribe a su hermano y amigo Filemón que acepte a Onésimo, porque Onésimo se ha fugado
es un esclavo de Filemón, y ahora Pablo se ha encontrado con Onésimo. Onésimo ahora es siervo de Jesucristo, y el consejo que le está dando Pablo a Filemón es que si Filemón y Pablo son compañeros en el ministerio, en el evangelio, que reciba a Onésimo, que va de vuelta como compañero también, y que lo reciba como si estuviera recibiendo a Pablo. Y le dice que le perdone. Fíjate tú, le dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, porque Filemón le debe a Pablo también el evangelio, por así decirlo. Así que aquí está implícito ese principio también del perdón, para que Filemón lo lleve a cabo y pueda perdonar ahora a su hermano y recibirlo como consiervo en Jesucristo. Y por último, en el pasaje en Colosenses también nos hace énfasis acerca del perdón, porque si tenemos quejas los unos contra los otros, lo que tenemos que hacer es tolerarnos y perdonarnos. La tolerancia y el perdón son base también para un evangelio verdadero y un evangelio efectivo. Nosotros a veces somos orgullosos en nuestras conductas, pero no debe ser así. Debemos de perdonar, porque en el perdón hay sanidad. Y yo recuerdo que yo estaba presentando esta misma temática hace varios años atrás en nuestra congregación local, y luego de hablar acerca del perdón, les mencioné a los estudiantes que si alguien podía nombrar un ejemplo donde ellos solucionaron un conflicto en base al perdón, y que me dieran un ejemplo. Y valientemente un hermano se puso de pie y contó, o más bien se expresó, contó cómo él había tenido conflictos en su familia mucho tiempo y no se hablaban el uno con el otro, y cómo él, por conducto de ese amor derramado en el corazón de Jesucristo, pudo perdonar a su familia, pudieron rehacer sus relaciones y tuvo, por así decirlo, un término feliz, tuvieron un final feliz. Y es que el perdón, en el perdón hay mucho poder, y en el perdón hay sanidad. Así que el perdón atado, entrelazado con el amor, van a ayudarnos a nosotros a resolver nuestros conflictos. El tercer principio al que nos estamos refiriendo entonces en esta presentación es la unidad. La unidad es clave para que el mundo conozca que Jesucristo nos envió. Fíjense ustedes lo que dice el texto bíblico: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Jesucristo está orando al Padre, y miren lo que le dice: permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cuando Jesús está aquí intercediendo en este capítulo 17, una de las cosas que me atrae es que esa oración que él pide es que, como el Padre y el Hijo son uno, ¿ves?, que ellos pueden alcanzar la perfección en la unidad. Y esa palabra perfección en el original es una palabra que nos habla de estar completos. Es una palabra que nos habla de madurez. De manera que cuando Cristo está pidiéndole al Padre que ellos alcancen la perfección en la unidad, lo que le está diciendo es que permita que ellos sean completos, que ellos sean maduros, para que así cuando el mundo les ve que están unidos, el mundo va a reconocer que el Padre envió al Hijo, y que el Padre y el Hijo los ama a ellos como Dios ama a el Hijo. Por lo tanto, ese reflejo de unidad,
en la iglesia va a ser un reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo, y va a poder ver el mundo que realmente nosotros como iglesia somos enviados de Dios para llevar reconciliación al mundo. Así que la unidad también es clave porque somos un cuerpo y estamos ministrando y trabajando continuamente con los diferentes encargos ministeriales que Dios nos ha dado, pero tenemos que demostrar a unidad para que la gente pueda ver que nosotros somos uno en Jesucristo. El siguiente principio del cual estamos hablando es la comunicación. La comunicación es un proceso complejo, es un proceso difícil, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y vamos a la palabra, esta comunicación puede ser efectiva. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos llamados siempre a tener una blanda respuesta cuando estemos enfrascados en diferentes discusiones y situaciones difíciles que se presentan, porque mientras más blanda es tu respuesta, mejor va a ser para que el furor baje, porque la palabra áspera hace subir el furor. Así que el proverbista nos está diciendo que nuestras palabras deben de ser blandas, especialmente cuando hay un desacuerdo. Efesios 4:29 nos aconseja que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El libro de Efesios es un libro que hace mucho énfasis en la madurez cristiana y en la llenura del Espíritu necesaria para que el fruto y el amor del Señor se manifieste. Y Pablo en el consejo bíblico está diciendo que no debe salir ninguna palabra mala de nuestra boca, sino que sean palabras buenas para edificar el creyente y para darle gracias a los que están oyendo. Y por último, Santiago, que tiene un consejo fuerte, nos dice que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De manera que nosotros estamos llamados en esa comunicación a poder también escuchar, que tomemos un time out, como dicen en inglés, un tiempo para respirar hondo y para estar tranquilos antes de responder, y que nosotros no debemos de continuamente estar airados. Como les mencionaba, la comunicación es un proceso difícil. Debemos de tener conversaciones asertivas, de dejarles saber a los demás cuando no estamos de acuerdo con ellos y dejarles saber cómo nos sentimos, pero debemos de hacerlo de una manera que sea una manera tranquila, una manera que refleje la llenura y la mansedumbre del espíritu para poder trabajar con estas situaciones. Así que la comunicación también es un elemento y es un principio bíblico que es muy importante para trabajar con toda esta madeja de conflictos que se presentan en nuestras vidas, especialmente en la familia y en la iglesia. Así que te he mencionado acerca del amor que es necesario para solucionar conflictos. Te he hablado acerca del perdón. Te he hablado acerca de la unidad y te he hablado acerca de la comunicación efectiva. Y sabes algo, un estudio realizado por el Institute for Christian Coalition, la coalición cristiana, concluyó lo siguiente: que el 90% de los conflictos tratados con principios bíblicos llegaron a una resolución duradera y satisfactoria para ambas partes. Cuando se utilizaron los principios bíblicos, 9 de cada 10 conflictos se pudieron solucionar de una manera duradera y satisfactoria, porque la Biblia es eficaz. La Biblia dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma,
las coyunturas. Y la Biblia hace maravillas cuando usted la pone en práctica. Y yo no dudo para nada la veracidad de este estudio, porque cuando nosotros ponemos como número uno los principios bíblicos para trabajar con nuestras diferencias, Dios se glorifica de una manera especial y de una manera poderosa. Quiero ahora volver a retomar ese ejemplo bíblico que estuvimos utilizando de Pablo y Bernabé allá en Hechos capítulo, los capítulos 15, de la situación que se presentó en ellos. Y quiero decirte que cuando nosotros tomamos en consideración esto, tenemos que tener en bien claro que lo importante es el bien común. Lo importante para solucionar los conflictos es el bien común de la iglesia, el bien común del trabajo que realizamos para el Señor. La misión no puede perderse. Y por eso es bien importante que lo tengamos en consideración. Y por eso es que quiero retomar este ejemplo. Y fíjense ustedes que Pablo y Juan Marcos finalmente se reconciliaron. Fíjense ustedes que ellos pusieron por fin el bien común. Y el bien común es la misión del Señor, el tener una relación estrecha y satisfecha con el Señor. Y cuando analizamos entonces los versos que nos hablan del desenlace entre Pablo y Juan Marcos, vamos a ver que entonces Pablo le instruye a la iglesia en Colosas que reciba a Juan Marcos. Y lee así ese verso: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, dice Pablo, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbalos bien. Fíjense ustedes que el suceso que se da con Juan Marcos, Pablo y Bernabé es para el año 48, más o menos. Y cuando Pablo escribe la epístola a los colosenses, más o menos para el año 62, son números estimados, pero han pasado unos 14 años. Pero aunque no quiere decir que se tomó 14 años para esa reconciliación, pero vemos que a través del tiempo, Pablo comienza a ver a Marcos como útil para el ministerio, y las instrucciones que le da a la iglesia de Colosa es que cuando él vaya, que lo reciban bien, que lo traten bien, que lo honren y que lo reconozcan entre ellos, porque Pablo entiende que Juan Marcos es un hombre útil para el ministerio. ¿Qué más nos dice el relato bíblico acerca de la relación entre Pablo y Juan Marcos? Pablo le habla a Filemón y le dice que Marcos y otros son compañeros trabajadores. Fíjense ustedes que en un momento dado, cuando Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero, hay un montón de razones que se piensa que él tuvo para abandonarlo, que no quería trabajar, que tenía miedo a los ladrones que podían haber en la subida para llegar hasta la región próxima donde iban a llegar, que no quería subir porque era una cuesta muy empinada y que él no quería estar allí en aquel lugar, que regresó a estar nuevamente en su casa porque se sintió nostálgico y se sintió que echaba menos su hogar. Sea cual haya sido la razón, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice que Marcos y otras personas que están trabajando con Pablo, que siempre tenían un equipo apostólico y un equipo misionero, son compañeros trabajadores. Ahora Juan Marcos está demostrando que es un hombre trabajador. Y fíjense lo que dice allí en la palabra, en Filemón 24. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. O sea que ya Pablo no ve a Juan Marcos como un disidente, como alguien
que sencillamente evitó el trabajar, sino que ahora lo ve como un compañero suyo de trabajo. En su segunda epístola, Pablo le dice a Timoteo que Marcos es de ayuda en su ministerio. Ahora vemos una vez más que cuando Pablo le escribe a Timoteo, que han pasado también unos cuantos años, le menciona que Marcos es de ayuda en su ministerio. Según de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Pablo se encuentra preso, se entiende que es su último presidio y luego de eso es ejecutado. Lucas es el único que está con él, pero le dice a Timoteo que cuando venga a ver a Pablo, que recoja a Marcos, que lo traiga con él, porque Juan Marcos es de ayuda en su ministerio. Así que vemos cómo ha cambiado la mentalidad, cómo ha habido una reconciliación y cómo ellos están trabajando por el bien común, porque dijimos que lo importante es el bien común del evangelio, que veamos la misión como un todo, que veamos the end product, como dicen en inglés, el producto final, como dicen en inglés, ¿no? Pero no solamente la relación de Marcos se circunscribe a Pablo. Vemos que Marcos se hizo cercano a Pedro y que Pedro llamó a Marcos mi hijo. Y esto lo vemos allí en Primera de Pedro 5:13, donde dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Pedro llama a Marcos su hijo, porque Marcos y Pedro tuvieron una relación bien cercana, a tal punto que se entiende, de acuerdo a algunos estudiosos, y eso lo vamos a ver, que Pedro le dicta a Marcos lo que él escribe en el Evangelio de Marcos. Y Pedro, hablando acerca de la iglesia que está en Roma, se menciona aquí como Babilonia, que era un nombre de código, ¿ves? Esa iglesia le da saludos y también mi hijo Marcos, como él se le refiere en esta epístola primera de Pedro. Y por último, como mencionaba, Marcos es considerado el autor del Evangelio de Marcos. Se entiende que él lo escribe y se entiende que él lo pone en función para que este evangelio pudiera llegar a nosotros, en el sentido de que es inspirado por el Espíritu Santo y lo escribe, y entonces pues lo tenemos como parte del canon bíblico. Así que Marcos no fue alguien que sencillamente abandonó y el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, sino que también fue útil en el ministerio, fue útil a Pablo, fue útil a Pedro, y vamos a ver que la historia nos dice que finalmente Juan Marcos fue ejecutado en Alejandría, en Egipto, y lo importante aquí es ver que por el bien común, pues se pudo trabajar con esta situación y que ellos pudieron reconciliarse, porque de nada vale que nosotros también nos esforcemos en trabajar para el evangelio, pero que al fin no haya amistad y haya reconciliación en nuestras vidas. Así que tengamos en consideración todo esto para que podamos entender lo que sucedió entre Pablo y Juan Marcos. Vamos entonces ya a llegar a las conclusiones de todas estas presentaciones que hemos tenido. Este es el final de ella. Por lo tanto, vamos a recapitular. Conclusiones. Los conflictos siempre sucederán. Eso lo hemos discutido a la saciedad. Van a suceder, hermano. Póngalo por escrito que van a suceder. Siempre sucederán. Siempre van a pasar. Por lo que ya hemos establecido, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes culturas, diferentes educaciones. Pero a pesar de que siempre sucederán, la clave está en cómo manejamos esos conflictos y en mantener el enfoque en la misión de Dios. Tenemos que saber manejarlos
y los principios bíblicos es la manera de manejarlos. No hay otra. Son los principios bíblicos. Es la Biblia la que nos da a nosotros las herramientas para manejar los conflictos. Y además debemos y tenemos que mantener el enfoque en la misión de Dios. La Biblia de una mano y la misión de Dios en la otra mano, y trabajar con esos conflictos. Por último, para que seamos creyentes efectivos en el hogar y la iglesia, debemos de resolver los conflictos correctamente a la luz de los principios bíblicos. ¿Queremos ser efectivos en el hogar con nuestras familias donde hay tantos conflictos? ¿Queremos ser efectivos en la iglesia para que tengamos una vida de paz y tranquilidad y podamos trabajar con todos estos conflictos? Entonces los debemos de resolver correctamente. Miren la palabra clave, correctamente, a la luz de los principios bíblicos. Así que, amado hermano y amigo, hasta aquí nos trajo el camino sobre la discusión del liderazgo cristiano y cómo manejar los conflictos desde una perspectiva cristocéntrica. Espero que tú hayas sido edificado por cada una de estas presentaciones, que puedas utilizarla con tu organización y con cada uno de los compañeros ministeriales que están contigo. De hecho, hago un paréntesis para decirles que se han comunicado con nosotros desde Cuba para solicitar este material y estamos agradecidos de Dios, y es un privilegio para nosotros de que esto suceda. Así que yo espero que también tú puedas utilizar este material con las organizaciones con las que trabajas. Y si tú deseas tener, si tú deseas poder ver y analizar y evaluar parte de todos estos videos de esta serie de liderazgo, yo te invito para que visites nuestro canal de YouTube, Familia para las Naciones, vayas al playlist o la lista de liderazgo y allí podrás ver desde un principio toda esta serie de presentaciones. Si tienes algún problema y no lo consigues o te deseas comunicar con nosotros para cualquier otra cosa en que te podamos ayudar, ahí está nuestro correo electrónico fanparanaciones@gmail.com. Así que, mi amado hermano y amigos, vamos a tener una palabra de oración para así despedirnos, dándote gracias una vez más a nombre de su hermano, tu hermano y amigo Mickey Rivera, y a nombre de este programa Las Buenas Noticias de Jesús, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche y es parte o es más bien el órgano oficial del Ministerio Misionero Familias para las Naciones, que es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que, hermanos, te pedimos la oración por nosotros y te pedimos que nos sigas apoyando, compartiendo este material con otras personas para que ellas también puedan ser edificadas para la gloria del Señor. Oramos. Padre, te doy gracias por esta presentación, te doy gracias por permitirme completar toda esta serie de presentaciones sobre el liderazgo cristiano, pidiéndote que tú levantes líderes a todo lo largo y ancho de Centro, Suramérica, Latinoamérica y el mundo, donde quiera que tú necesites líderes, que los levantes, los capacites y los prepares. Bendice a tu iglesia, Señor, y permite que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo Mickey Rivera.